Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y un cordial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rafael Pando en su segmento Caminando con Jesús. Así que bienvenido, Rafael, ¿cómo está? Hola Jorge, buenas tardes. Muy bien, todo bien, gracias a Dios, aquí en México, en la Ciudad de México. El tema de esta tarde lo titulé El camino correcto. Y en base a eso, pues voy a desarrollar la reflexión de hoy en este espacio, Caminando con Jesús. Así es que ya estoy listo para dar inicio. Y lo primero que quiero comenzar comentando es, de una manera muy práctica, preguntar o pensar: ¿qué hacemos cuando queremos llegar a un destino? Pues tenemos que definir el camino que nos lleve al lugar que necesitamos llegar. Y fijamos el punto al que queremos llegar y en base a eso hacemos una ruta. Eh, la mejor ruta que podemos elegir. Ahora ya hay muchos avances tecnológicos que nos ayudan a circular, a elegir rutas como los navegadores, y utilizamos el camino que nos lleve más directo, más seguro y en menor tiempo. Así es que de una manera práctica lo hacemos en el día a día, en el automóvil o incluso cuando vamos a pie, pues tenemos el cuidado de tener muy claro hacia dónde vamos para poder elegir el mejor camino. Y lo deseable es pues que sea un camino seguro, que sea un camino que reúna las condiciones adecuadas que nos permitan transitar por ahí hasta el destino final. Y pues como todo camino tiene sus riesgos, si hablamos de viajar por una autopista, por una carretera, pues siempre hay riesgos de fallas mecánicas, hay imprevistos en el camino, derrumbes, a veces hay temas de inseguridad, etcétera, pero pues son riesgos que se enfrentan cuando elegimos un camino que debemos de tomar. Y aplicado a nuestra vida espiritual, pues Jesucristo habla del tema, nos habla de estar con Él en el cielo y con el Padre, y nos habla de un camino. Y se define Jesús como el único camino para llegar al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así es que nuestra vida espiritual pues siempre va a ser muy importante tener muy preciso al lugar donde queremos llegar y cuál es el camino que debemos tomar y cuáles son los riesgos que enfrentamos en nuestro caminar hasta que lleguemos a nuestro destino. Y hay un pasaje en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, de los versículos 3 al 6, donde Jesús habla con sus discípulos y les hace una promesa. Dice: después de esto volveré y los llevaré conmigo y así estaremos juntos. Y Jesús, antes de ascender al cielo, le dice a sus discípulos: ustedes ya saben a dónde voy y saben también el camino que deben tomar. Y uno de sus discípulos, Tomás, le dijo a Jesús: Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber qué camino tomar? Una pregunta por demás lógica, pero importante. Y por eso Tomás, pues, para asegurarse de llegar al destino del que les estaba hablando Jesús, le dijo: no sabemos cuál es el camino, ¿cómo vamos a saber el lugar donde debemos estar, a donde debemos llegar contigo? Y en ese mismo momento Jesús pronuncia esta declaración que ahora pues la conocemos, quienes profesamos la fe cristiana, quienes leemos la Escritura. Es una declaración de Jesús muy conocida y dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí nadie puede llegar a Dios el Padre. Así es que Jesús deja muy en claro que Él es el camino que nos lleva al Padre Celestial. Y por eso, pues lo que debemos de cuidar es transitar por el camino correcto, como le llamé a esta
plática de esta tarde, el camino correcto. Y como en todo camino hay riesgos mientras lo transitamos. Y es algo que debemos de tomar en cuenta para que podamos llegar en las mejores condiciones a nuestro destino. Así es que primero hay que mantenernos en el camino correcto para poder llegar al lugar donde queremos ir, porque hay personas que, pues por algún incidente que tienen en el camino, de repente tienen que orillarse. Y ay, qué triste se siente ir por la carretera, por la autopista, y ver que un carro ya no pudo continuar porque tuvo un percance mecánico. Y se quedó ahí a un lado del camino, y eso no sirve para llegar al destino. El quedarse en el camino, aunque estemos en el camino correcto, pero si estamos detenidos, pues no nos sirve. No nos lleva a ninguna parte, que ese es el propósito principal de un camino, el que te lleve a un destino al que tú quieres llegar. Y para eso se necesita movimiento. Así es que Jesús se define como el camino, decía yo, cuando citó a sus discípulos en el cielo más adelante. Y también Jesús enseña una parábola acerca de las diferentes tipos de semilla. Cuando la semilla se aventó con el método de siembra que había en la antigüedad, o en algunos lados todavía se utiliza actualmente el método de boleo, cuando se toman las semillas y se esparcen así en el campo. Ahora, pues con los métodos de agricultura, pues hay maquinaria que abre surcos y luego la semilla se deposita en esos surcos y se tienen campos de sembradío pues más organizados, pero en la parábola que cuenta Jesús, pues es el método de boleo, o sea, se toma la semilla y se esparce así en el campo, y alguna semilla cae entre espinas, alguna cae en las piedras. Y Jesús habla de diferentes tipos de semillas, pero yo me quiero referir a la semilla que cayó junto al camino, porque el tema de hoy es el camino. Mateo 13:14 y versículo 19 también. Dice Mateo 13:4, mientras sembraba, hablando del sembrador, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y lo comieron. En el versículo 19 de esta parábola, Jesús dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. La que fue sembrada, arrebata la palabra que fue sembrada en su corazón. Esto es el que fue sembrado junto al camino. Y quiero usar esta analogía para reflexionar que podemos estar en el camino, pero como decía yo, si solo estamos a un lado y no tenemos movimiento en el camino correcto, pues en esta parábola podemos aprender que pues viene el malo y se asemeja, estar en el camino y no avanzar, se asemeja a una persona que recibe la palabra, no la entiende y se estanca en su vida espiritual. Por eso siempre es muy importante seguir leyendo la Biblia, seguir reuniéndonos en un lugar donde podamos aprender, seguir aprendiendo la palabra y sobre todo siempre tener una disposición de nuestro corazón para recibir y aprender de otras personas que exponen la palabra de Dios. Así es que siempre que haya disposición de nuestro corazón y siempre que tengamos fe en Dios, pues nuestro entendimiento espiritual se va incrementando, nuestro conocimiento espiritual. Y bueno, pues toda persona que desee conocer más acerca de Dios, entender su palabra, pues debe haber nacido de nuevo, como Jesús le explicó a Nicodemo, este maestro de la ley, porque la carta a los Corintios, primera de Corintios 2:14, nos habla que quien no ha nacido de nuevo, le es difícil entender las verdades espirituales de la palabra. Entonces, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, si Jesucristo es el camino que nos lleva al Padre, nosotros no podemos ser como esa semilla que quedó a un lado del camino y que pues fue expuesta a la palabra y no la entendió y la arrebata el malo, sino
somos esa semilla que está en el camino y que cuando estamos buscando conocer más de Dios y escuchamos la palabra o la leemos, pues tenemos el entendimiento de lo que Dios quiere hablar a nosotros. Y desde luego tenemos fe en Jesucristo y lo hemos aceptado como el Señor de nuestra vida. Y eso se llama nacimiento espiritual, lo cual nos da la posibilidad de entender las verdades espirituales que están escritas en la palabra. Entonces, cuando una persona se expone a la palabra de Dios, hay dos cosas que pueden suceder. Una, que no le entienda porque no ha nacido de nuevo, no ha reconocido el sacrificio que hizo Jesús para redimirnos con Dios, y a eso se le conoce como el hombre natural. Pero el hombre que ha nacido de nuevo es aquel que conoce ya el propósito de Dios para su vida, entiende el precio que pagó Jesús por su salvación y tiene la disponibilidad espiritual de entender la palabra. Porque pues el hombre natural o carnal, como lo llama la Biblia, pues en realidad simplemente está expuesto y reacciona a lo que este mundo ofrece, a lo que sus ojos ven de manera inmediata, pero no a lo que el Espíritu de Dios habla en lo más profundo. Y así podemos leer en Gálatas 5, 19, 21, lo que se ha llamado como las obras de la carne. Todas esas situaciones a las que un hombre no nacido de nuevo se expone y en este mundo, y pues que le son un estorbo para no entender ni siquiera la palabra de Dios, aunque la lea. Y Gálatas 5:19 nos habla de esas obras de la carne: adulterio, fornicación, lascivia, idolatrías, enemistades, hechicerías, pleitos, celos, iras, contiendas, etcétera, etcétera. Todo eso que es muchas veces y desafortunadamente nuestro diario vivir, en nuestra interacción con otras personas, sobre todo con quienes no tienen temor de Dios, o a veces con nuestra propia humanidad, ¿verdad? Batallando con estas pasiones de la carne. Así es que, ¿cuál es la solución para permanecer en la palabra y permanecer como esa semillita que enseñaba Jesús en el camino y no quedarnos a un lado? Pues es haber nacido de nuevo y ser perseverantes en entender la palabra de Dios a través de las diferentes vías que la podemos recibir. Y bueno, hablando del camino como analogía, pues en los pasajes que vemos a Jesucristo sanando a las personas, pues siempre de una manera muy representativa se habla de las personas que estaban en el camino o a un lado del camino. Por ejemplo, el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, de los versículos 46 en adelante, nos habla que Jesús fue a Jericó, fue con sus discípulos y una multitud les estaba esperando ahí, pero había un ciego llamado Bartimeo. Y la narración dice que estaba sentado junto al camino, o sea, no era alguien que tenía todos los sentidos plenos para seguir a Jesús, como las demás personas iban atrás de él en esa ruta que iba caminando Jesús, sino que él estaba ciego. Y esa incapacidad pues le permitía ver, no le permitía ver y no le permitía caminar con Jesús por el camino. Y por eso dice que estaba junto al camino mendigando, estancado en su vida, sobreviviendo, pero oyó que Jesús iba caminando sobre el camino y que una multitud iba con él. Y estando junto al camino, estancado en su vida, en su condición espiritual, en su salud, este hombre Bartimeo le grita a Jesús: ten misericordia de mí, hijo de David. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿y qué quieres que haga? Y le dijo: pues que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y dice que este ciego Bartimeo recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Y me parece una analogía muy bonita y muy sencilla, como para ejemplificar lo importante que es estar en el camino correcto y seguir a Jesús. Porque como dije antes, no tenía las condiciones físicas para poder ir en el camino y menos para ir atrás de Jesús, pero una vez que él fue sano por Jesús,
pues lo que hizo fue lo correcto, meterse al camino e irse con Jesús. Y así lo dice, enseguida que recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Así es que me parece muy buena analogía como para que nosotros hoy pues estemos con el ánimo y estemos siempre con la disposición para estar en los caminos que Jesús nos marca y poder llegar al destino que nos hemos fijado, a la promesa de vida eterna, a estar en la casa del Padre, donde Jesús dijo, hay muchas habitaciones y yo me adelanto a preparar morada para ustedes. Esa es la esperanza que tenemos. Así es que debemos de, como creyentes, pues asegurarnos de estar en el camino, ¿verdad? ¿Qué nos aparta? ¿Qué otra cosa nos aparta del camino? Pues hay otro pasaje también en los Evangelios, en el capítulo 15 de Lucas, donde nos habla de los caminantes de Emaús, dos discípulos de Jesús, uno se llamaba Cleofas, y dice que pues como Jesús había sido crucificado muy recientemente, ellos iban caminando hacia Emaús, una población como unos 20 kilómetros de Jerusalén, y iban, dice la escritura, iban discutiendo entre sí, o sea, iban hablando de todos esos acontecimientos que los habían entristecido, que habían apresado al maestro, a Jesús, que lo habían crucificado, que lo habían maltratado, y caminando por ese camino a Emmaús, se les acercó Jesús y les preguntó, ¿por qué discuten? Y ellos no reconocieron a Jesús, seguramente en su afán de ir discutiendo, pues ni siquiera reconocieron a Jesús. Y Jesús fue caminando con ellos por ese camino a Emmaús y dice la narración de este pasaje que comenzó a abrirles las escrituras desde los profetas y todo lo que hablaba acerca del Cristo que había de venir. Y mientras Jesús, caminando con ellos hacia Emmaús, les iba mostrando lo que decían de él las escrituras antiguas y los profetas, ellos pues fueron siendo más sensibles espiritualmente para entender el alcance del sacrificio de Jesús y en lugar de estar tristes, pues tener esperanza de que ya había sido pagado el precio de su pecado. Así es que llegaron a un lugar a descansar y Jesús compartió con ellos la cena y los ojos de estos dos discípulos fueron abiertos y después se preguntaban entre ellos, ay, ¿qué no ardía nuestro corazón cuando el maestro nos abría las escrituras y nos hablaba de que todo esto había que acontecer? Y esa otra historia de la Biblia también me pareció una analogía sencilla y práctica para recordarnos a los creyentes de hoy que a veces podemos ir así por los caminos de la vida, afanados, hablando de las cosas que nos preocupan, entristecidos, y muchas veces Jesús está a nuestro lado y ni siquiera lo reconocemos de tan enfrascados o tan preocupados que estamos por todas las cosas que este mundo nos mortifica. Y hasta el momento en que nos metemos a la escritura, que participamos en los mandamientos que nos dejó Jesús, porque dijo, cuando enseñó la cena del Señor, dijo, hagan esto hasta que yo regrese. Y fue algo que Jesús comenzó a hacer ahí en el camino a Emaús, compartir el pan y la cena. Y bueno, eso fue algo que espiritualmente ubicó a los dos discípulos desanimados y pudieron ver a Jesús y reconocer que era Él, que había resucitado. Y eso es lo que a nosotros hoy, a los creyentes de este tiempo, pues nos permite mantenernos en nuestra fe. Sé que hay muchas cosas en este mundo que nos afligen, que nos preocupan, que verdaderamente nos afectan, pero mientras más enfrascados estemos en esos afanes y preocupaciones, puede ser que ni cuenta nos demos que ahí está Jesús dispuesto a animarnos y a levantar nuestra perspectiva para tener una visión más eterna y saber que todo en este mundo es pasajero, pero que la promesa de Dios se va a cumplir en nuestra vida y eso nos anima. Y por más que estemos padeciendo, pues la tristeza se va por la gran esperanza que tenemos en esa promesa. Así es que es una aplicación que le podemos dar en este tiempo a estos pasajes de la Biblia para caminar por el camino correcto hacia nuestro destino. Y para caminar por ese camino, pues siempre es bueno estar en las mejores condiciones
en nuestra relación con Dios. No podemos servir a dos amos como nos enseñó Jesucristo. No podemos hacer lo que este mundo nos dicte o lo que nuestros deseos de la carne nos digan y querer tener una relación con Dios. No se pueden mezclar el agua dulce y el agua salada, sino todos aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo, pues tenemos que caminar por ese camino correcto con el corazón correcto. Porque la Biblia incluso nos habla de gente de Dios que pues Dios ha utilizado como profeta, incluso, pero y caminan y van por los caminos de Dios, pero no van con la actitud correcta, y Dios pues no permite a nadie que, aunque vaya en el camino correcto, pero con una actitud equivocada, Dios no permite que llegue a su destino, porque eh, tenemos que presentarnos delante de Dios pues en la mejor condición espiritual que Él nos enseña. Y en el libro de los Números, en el capítulo 22, pues la Biblia nos habla de un profeta Balaam que fue requerido para que maldijera al pueblo de Israel. Y este hombre, pues le ofrecieron riquezas, dinero para que fuera, y era un profeta reconocido. Pues Dios lo utilizaba también, pero Dios no estuvo de acuerdo en que él fuera a maldecir al pueblo de Israel. Y aún así este profeta se puso en marcha y se puso en el camino. Pero yendo por el camino, pues Dios le impidió el paso con un ángel que mandó ahí para que revolviera su espada, dice esta narración. Y este profeta, siendo un hombre de Dios, pues ni siquiera se había dado cuenta que iba por un camino, pero que no iba con la actitud correcta ni con la aprobación de Dios. Y Dios no le permitió seguir por ese camino. Y pues este hombre, pues yo creo no estaba tan sensible espiritualmente, que mejor su mula, sí, el animalito de carga que lo llevaba, pues se detuvo y no quería seguir por el camino porque percibió a ese ángel que no los dejaba pasar. El asna, dice aquí en la narración de la Biblia. Y pues el profeta se enojó con su asna porque no caminaba, y el asna habló. Es algo sorprendente, una narración sorprendente de la Biblia, pero le hizo ver que iba por un camino y Dios no estaba de acuerdo por su actitud. Así es que siempre que nosotros queramos andar, aunque fuéramos por el camino correcto, pero no con la actitud correcta, pues también no es algo que nos vaya a beneficiar, porque se necesitan las dos cosas: ir por el camino correcto y con la actitud correcta delante de Dios. Y si no, pues no nos sirve, ¿verdad? Así es que, pues con estos pequeños ejemplos y analogías que he puesto, lo que yo quisiera concluir en la plática de esta tarde es: Jesucristo se ha definido como el camino al Padre, y está en nosotros mantenernos en el camino correcto si queremos llegar a ese destino que nos hemos fijado, que es estar en el cielo, estar con el Padre y tener la promesa de vida eterna que nos ha sido dada por Jesucristo. Y bueno, espero que recuerdes con estos ejemplos tan sencillos el tema de hoy: el camino correcto. Siempre es bueno estarnos animando para permanecer en los principios de la palabra, y espero que la plática de hoy te sirva en eso. Muchas gracias por tu atención y te espero en la siguiente semana para continuar hablando de Jesús. Muchas gracias por estar aquí.